amigos de Bien de Salud? En esta ocasión vamos a entrevistar al licenciado Alex Silva. Él es experto en fisioterapia y rehabilitación, máster en terapia manual ortopédica, es profesor de la Universidad Cayetano Heredia y de la Federico Villarreal y en la UPC. Él es profesor en terapia física y rehabilitación, además de director de la revista Fisio Perú. Él está con nosotros y al cual le damos la bienvenida a nuestro programa Bien de Salud. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Buenos días, Juan Carlos. Bien acá. Gracias por la invitación. Así que queremos compartir un poco más de lo que hacemos, ¿cierto? Y ver cómo ayudamos nosotros a las personas. Cuéntanos acerca de la fisioterapia. ¿En qué consiste la fisioterapia? ¿Cuál es la labor que realizas en tus consultorios? Mira, la fisioterapia hace 5 o 6 años realmente es un boom dentro del país, ¿cierto? Cabe destacar que nosotros dentro de la especialidad vemos diferentes áreas. No somos o no tratamos solamente masajes, sino tenemos subespecialidades, ¿no? Hay rehabilitación en niños, rehabilitación pediátrica, rehabilitación respiratoria, cardíaca, y lo que nosotros hacemos es la rehabilitación musculoesquelética. O sea, trabajamos con el dolor bastante, dolores articulares, dolores hombro, cadera, columna, que es lo fuerte que vemos, y sobre todo pacientes también que son operados en traumatología, neurocirugía en columna. Entonces nos dedicamos más a esa especialidad. A los posoperados. A los posoperados, ¿no? Y pacientes con dolor muscular o artrokinemático, como decimos nosotros, que necesitan de un manejo especializado. Entre los diferentes casos que ustedes atienden, estábamos comentando fuera de micrófono acerca de las cefaleas y de las migrañas. ¿Ustedes también le dan tratamiento a este tipo de dolor? Hoy en día, el segundo o tercer lugar del dolor dentro de los problemas musculoesqueléticos es la cefalea, ¿no? Y nosotros tenemos técnicas especiales, o en fisioterapia hay una especialidad que se llama la terapia manual ortopédica, ¿sí? Y hoy en día la osteopatía. Entonces, que busca reequilibrar el sistema musculoesquelético para bajar el dolor. Te cuento un poco. Las cefaleas, principalmente las mecánicas, tienen origen en la alteración que se produce a nivel de la columna cervical, que es a nivel del atlas principalmente. Nosotros tenemos 2 vértebras principales que generan este tipo de molestias, el atlas y el axis, y que son las 2 primeras vértebras de la columna vertebral, ubicadas por debajo del cráneo, ¿cierto? Entre estas vértebras pasan nervios que van hacia la cabeza, ¿no? Se llaman los nervios de Arnold, que inervan toda la parte del cráneo, el lado derecho por el nervio derecho y el lado izquierdo por un nervio izquierdo. Cuando esta alteración se produce en una de estas 2 vértebras, hay una compresión por dichas vértebras y también hay un espasmo muscular de unos músculos pequeñitos que se llaman los oblicuos y los rectos suboccipitales. Estos presionan el nervio y como respuesta a ello voy a tener un dolor o una cefalea a nivel de la columna. ¿La cefalea es diferente a la migraña? Sí, completamente. Mientras que la cefalea es más mecánica, es decir, hay un componente de alteración óseo y muscular, la migraña a veces tiene componente más vascular, ¿no? Entonces, lo que nosotros más tratamos son las cefaleas de tipo mecánico, ¿no? Algunas migrañas que también responden a nuestro tratamiento, ¿no? Y dentro del tratamiento, ¿qué hacemos? Es reequilibrar. O sea, si yo encuentro que una de las vértebras está en disfunción o está en mala posición o tengo un espasmo muscular, entonces manualmente, a través de técnicas fisioterapéuticas, consigo reequilibrar el sistema. Dime una cosa, una cefalea o migraña o jaqueca, que es un sinónimo, puede darse no solo por un dolor de cabeza o dolor articular en el cuello, puede darse también por problemas o estomacales o de alguna otra parte del cuerpo. Exacto, eso es lo que comentábamos. Algunas cefaleas o dolores de columna cervical son generadas por disfunciones a nivel visceral. ¿Qué significa? Si yo tengo problemas a nivel visceral tipo estómago, tipo intestino grueso, intestino delgado, me puede generar un problema a nivel de la columna cervical y a nivel de la cabeza. Entonces, muchos tratamientos a veces son enfocados directamente a la cabeza, o ya sea medicamentoso o ya sea fisioterapéutico, pero a veces resulta que la causa del problema es un tema visceral. Entonces, obviamente el tratamiento tiene que ser completamente visceral, si no, no tendríamos ningún tipo de mejoría. Dime, ¿una mala alimentación también puede provocar los dolores de cabeza?
Exacto, mira, justo estábamos leyendo un libro donde la disminución de magnesio en nuestro organismo facilita genera realmente que haya en algunos pacientes algún tipo de cefalea o algún tipo de migraña, ¿no? O sea, significa que el hecho de una buena fisioterapia más una buena nutrición sería un complemento muy bueno para los problemas de dolor de cabeza. Bueno, ya que hablamos de dolor de cabeza en otra parte de la entrevista, los dolores, vamos a hablar de rodilla, vamos a hablar de codo, que son muy frecuentes en lesiones en deportistas. ¿Cómo los manejan ustedes? Me imagino yo, que hay muchos deportistas que es como el talón de Aquiles, ¿no? Que es la parte más vulnerable dentro de su actividad deportiva diaria. ¿Cuáles, por ejemplo, son las lesiones más comunes que ustedes reciben de parte de deportistas? Porque cada deporte creo que tiene algún lugar focalizado, ¿no?, de lesión. Exacto, mira, dentro de la especialidad de terapia física y rehabilitación hay una subespecialidad, que es la rehabilitación o la fisioterapia deportiva, sino que son fisioterapeutas especializados en el área que tratan este tipo de disfunciones. De hecho, depende del deporte, es que algunos segmentos se lesionan más. Por ejemplo, de hecho, los que hacen tenis tienen más lesión a nivel del codo, ¿cierto? Los llamados codo de tenista, ¿no? Pero sin embargo hay que tener cuidado porque muchas de las lesiones de tenis también son resultado de una lesión a nivel de la columna cervical, ¿okay? Hay otros pacientes que van más por lesiones de rodilla, que por lo general son los deportistas, los futbolistas, ¿cierto? Los que hacen squash, por ejemplo, por la rotación fuerte que tienen y de impacto, tienen mucho más desgaste a nivel de la columna lumbar, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es tratar de reequilibrar tanto la parte muscular como la parte ósea para que en el deporte que hace esta persona pueda cargar lo menos posible esas zonas vulnerables, ¿no? Muy bien, una más. Y en caso de los que hacen motocross, por ejemplo, que tienen una actividad de bastante movimiento, donde ellos están prácticamente los que suben a pendientes, a cuestas, ¿qué tipo de lesión sufren? Mira, lo que más hemos visto, y en mi experiencia es lo que más he recibido, tienen bastante desgaste a nivel de los discos intervertebrales, ¿no? Y en muchos de ellos, hernias discales, justamente por la posición. Entonces, cuando una persona que hace motocross o bicicleta en trocha, ¿cierto?, está en constante vibración, pero está inclinada hacia adelante. Entonces, esa inclinación hace que haya más propensión de que el núcleo pulposo que está dentro del disco intervertebral se desplace hacia atrás. Y si pasa horas, obviamente va a generar un desgaste en el anillo fibroso en la parte posterior y por tanto puede generar algún tipo de hernia discal. Muy bien, muchas gracias. Hemos estado con el licenciado Alex Silva, experto en fisioterapia y rehabilitación. Muchas gracias por tu presencia, Alex. Un gusto, gracias más bien por la invitación. Muchas gracias, amigos de Bien de Salud. Estuvimos con el licenciado Alex Silva.